Y seguimos hablando esta semana con los portavoces de los grupos parlamentarios. En este caso es Naira Alemán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo cómo está la situación en general. No está fácil, está complicada sobre todo por ese anuncio que ha hecho el Reino Unido, ¿no? De dar cuarentena a aquellas personas que viajen a España, pues con todo lo que implica para el turismo y las cifras del paro que estamos viendo, ¿no? Efectivamente, ha sido un masazo en toda regla. De todos modos, confío plenamente en que las labores que está realizando el Gobierno de Canarias, desde el presidente, la consejera de Turismo, el consejero de Sanidad, con ese trabajo diplomático de sus frutos, porque carece de sentido, a priori, sin ser un especialista, que se realice esa cuarentena, que realicen esa cuarentena las personas que vengan a visitarnos, que vengan a Canarias, cuando Canarias está muchísimo mejor en cuestión de casos activos que Reino Unido si los comparamos al respecto del coronavirus. Por lo tanto, es importante este trabajo que se está haciendo y yo sinceramente confío en que se recapacite y que se deje de trabajar a golpe de mata siempre intentando buscar unas soluciones sin entender cuáles pueden ser las consecuencias. Me refiero en este caso a esta medida tomada por el Reino Unido. Es curioso porque incluso hemos visto a muchos turistas que vienen del Reino Unido que decían que se sentían más seguros en Canarias que en su propio país, pues por ese mismo dato que está comentando, ¿no? Porque hay muchos menos casos en las islas y porque incluso hay islas, lo hemos comentado, que están libres de COVID ahora mismo, ¿no? Así es, y no solamente lo dicen personas extranjeras, sino los propios españoles que vienen a Canarias se sienten más protegidos. Además, sabemos cuál ha sido la proyección del coronavirus en Canarias desde un principio, los datos han sido transparentes y hemos ido constatando cómo siempre en Canarias hemos ido rezagados afortunadamente. Bueno, insisto, yo creo que la economía en este caso debería prevalecer, puesto que las condiciones sanitarias, afortunadamente, en Canarias son bastante mejores que en el resto de España y en el resto del mundo. Bueno, hay sesión plenaria en el Parlamento, empezó ayer, concluye hoy y se ha hablado de muchos aspectos. Ayer hubo sesión de control, preguntas al presidente. Uno de ellos fue el uso obligatorio de la mascarilla. Madrid ya ha anunciado que se generaliza el uso de la mascarilla a toda la comunidad autónoma y Canarias sería, digamos que la única que quedaría por generalizar ese uso obligatorio, que siempre insistimos en que ya es obligatorio en muchos casos, ¿no? No solamente cuando nosotros creemos que la necesitamos, sino en cualquier momento en el que no se pueda mantener esa distancia de seguridad, ¿no? Pero muchos grupos se preguntan todavía por qué Canarias no ha impuesto esa mascarilla. Efectivamente, ayer lo comentaba además el consejero de Sanidad, que estaba pendiente que es obligatoria en espacios donde no se pueda mantener la distancia y falta que sea obligatoria en la calle, ¿no? En espacios públicos abiertos. Y bueno, comentaba que estaban ya a punto de que fuese obligatoria, estaban pendientes con el Consejo de Expertos Sanitarios a ver pues ese fleco que quedaba, rematarlo y hacerlo obligatorio, hacer la mascarilla obligatoria también en Canarias. Esto carecería de todo efecto si, aunque fuese obligatoria, la gente no fuese responsable y no se la pusiera. Por mucha sanción que conllevase el no utilizar la mascarilla, si cada uno no se cuida y cuida al resto, si cada uno no es responsable, de poco sirve esta obligación porque no tenemos a un policía al lado para que nos recuerde que nos debemos poner la mascarilla. Así que yo también apelo muchísimo a la responsabilidad individual e intentar que no solamente cuidarnos a nosotros, sino evitar el contagio al resto de la población. Creo que lo hemos hecho bien, creo que en Canarias se ha hecho bien, y no hablo de los políticos, hablo de los ciudadanos. Creo que nos hemos comportado, hemos demostrado que somos responsables, que estamos comprometidos con nuestra tierra y podríamos seguir así. Y espero que, bueno, si la mascarilla finalmente, como parece ser que tiene todos los visos de que sea obligatoria, cumplamos esa obligación. Hoy se celebra un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, es la última sesión del verano para Pedro Sánchez y comparece justamente para explicar las condiciones de ese dinero que llega desde Europa, desde Bruselas, a esos 140.000 millones de euros, ¿no? Y que Canarias también va a recibir parte de ese dinero. Justamente los socialistas defendían en el Parlamento el uso de esos fondos y también de los derivados de ser una región ultraperiférica que van a ser pues fundamentales en la reactivación de la economía canaria. Sin duda, esto ha sido un acicate también para la economía, no solamente la española, sino por supuesto
la Canaria, este balón de oxígeno por parte de Europa que estábamos todos esperando como agua de mayo y casi implorándolo, pues finalmente se ha hecho realidad y ahora estará el Gobierno de Canarias también peleón, como no le queda otro remedio en toda esta legislatura, en todo este mandato por parte del Gobierno de Canarias, de exigir el mayor de los fondos para Canarias, ¿no? la mayor cantidad que sea posible. ¿Que no será la solución? Seguramente, pero sin duda va a aliviar y nos podrá dar la oportunidad de pues, salir de aquí un poquito más aliviados, si me permite la expresión. Donde también ha habido discusión en el Parlamento es con el uso del superávit, ¿no? De los ayuntamientos, los cabildos siguen sin estar de acuerdo en ese reparto que plantea la ministra de Hacienda. Parece que no llegan a un acuerdo definitivo en ese sentido. Bueno, la Federación Española de Municipios y Provincias le dio el ok, por decirlo de algún modo, a la fórmula que plantea la ministra. Yo no creo que sea una mala fórmula, sin duda es una propuesta abierta que está consensuándose, que se sigue negociando, pero creo que estamos mucho mejor en el uso del superávit que hace un mes. Creo que es cuestión de dos conversaciones más, tanto con los cabildos en el caso de Canarias y con los ayuntamientos, pero creo que por parte del Gobierno de España se está haciendo un esfuerzo importante. Creo que se está dando una oportunidad a los ayuntamientos y a los cabildos que antes no existía. Es cierto que se pretende que ese superávit se destine a 5 o 6 condiciones, pero yo apuesto a que es mucho mejor acuerdo que el que teníamos hace un mes, sin duda alguna. Este año de gobierno, primer año de gobierno, no ha sido fácil para el Ejecutivo que lidera Ángel Víctor Torres. Hemos visto el balance hace muy pocos días de ese primer año y el presidente confía mucho en ese pacto para la reactivación económica y social de las islas que han firmado pues, prácticamente todos los grupos, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos, con ese refuerzo sobre todo a las políticas sociales. Sí, no ha sido sencillo el primer año de gobierno. Si bien es cierto que a pesar de todas las excepcionalidades que han existido en este año, el Gobierno no ha parado de trabajar. Quien crea que el Gobierno se ha paralizado en los meses que estuvimos confinados, en los meses que duró el estado de alarma, se equivoca, porque es cierto que se hizo mayor énfasis en derechos sociales, sanidad, educación, porque era lo que más requería atención, pero en agricultura, en transición, en todo el resto de consejerías se siguió caminando. Ese pacto de reconstrucción ha sido importantísimo porque además ha sentado a todo el mundo a la mesa, todo el mundo ha hecho sus propuestas, se ha hecho un ejercicio de generosidad por parte de todos los que allí firmamos, porque todos hicimos renuncias. Al final el pacto no es del Gobierno de Canarias, el pacto es de la comunidad canaria, es de todas las personas que vivimos en Canarias. Por lo tanto, ya tenemos ese documento. Creo que la fórmula de trabajo que ha impuesto, por decirlo de algún modo, Ángel Víctor Torres, creo que es la fórmula a exportar, no solamente en este caso, sino en el resto de circunstancias que se puedan dar durante no solo esta legislatura, sino el resto. Creo que es importante esa manera de trabajar donde todos tengamos voz y donde todos podamos pues aportar nuestro granito de arena a un documento que es una hoja de ruta hasta que salgamos de esta crisis. Hay 940 millones aproximadamente sobre la mesa para comenzar, como decía, esa hoja de ruta, pero a algunos de los grupos parlamentarios les parece poco esa ficha financiera para, digamos, avanzar en todos los problemas que plantea ahora mismo la comunidad autónoma. Evidentemente, siempre será poco. A mí me gustaría que esos grupos parlamentarios pusiesen una cifra sobre la mesa, cuantificando y adelantándose, por supuesto, a todo lo que va a suceder. Creo que esta crisis nos ha hecho ver que ya no existen las certidumbres, que todo es ensayo-error, y si no, hace una semana no estábamos hablando de la cuarentena que quiere imponer ahora el Reino Unido. Por lo tanto, es muy difícil conocer y adelantarse a lo que puede suceder y así esa ficha financiera va a ser suficiente o no. Seguramente no lo será y seguiremos trabajando para buscar más fondos, porque no sabemos qué va a suceder dentro de una semana, no conocemos lo que va a pasar dentro de un mes. Ojalá vaya todo estupendamente y sobre dinero, pero con total seguridad no será suficiente. Por lo tanto, me parece una falta de responsabilidad, lejos de estar aportando soluciones, estar continuamente siendo pues la sombra del apocalipsis. Yo creo que es interesante también dar mensajes de optimismo en el momento en el que nos encontramos. No es fácil.
nadie tiene la fórmula mágica para que esto acabe y creo que es el momento de arrimar el hombro e intentar, sobre todo, ser propositivo. Bueno, pues termina el curso político en el Congreso, pronto también terminará en el Parlamento de Canarias, aunque todavía quedan algunos días. Muchísimas gracias por atendernos y suerte en lo que queda todavía por recorrer. Muchísimas Naira Alemán, gracias. gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.